Hola, hola, hola a todas las mijas, mijos, mijes. Esto es Conejos Yoyos por las pantallas de Energeek. Recuerden visitar el sitio web, que ahí van a tener más información para acceder a las señales de Energeek. También recomiendo sobre todo visitar el Instagram de Conejos Yoyos, el cual ahí generalmente actualizo más. Igual hay un TikTok, pero no lo actualizo tan seguido. A ver, como ven ustedes en pantalla, hoy toca hacer el típico episodio especial de algo, en este caso, el Día de la Mujer. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? Eh, Cabe aclarar de que no es la típica fiesta donde uno va de carrete, como lo que pasa con el San Valentín, donde regalas chocolate, flores. Por lo menos esa no es la intención de este tipo de fechas, sino más bien se busca conmemorar ciertos hitos históricos, sobre todo con todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres. Claro, ahora me van a salir todo el debate, qué pasa con los hombres, por qué no los pescan, siendo que, ojo, que ellos tienen su fecha, tengo entendido que el 19 de noviembre es su fecha. El punto está de que está más organizado el tema de mujeres, o por lo menos cuando son cada 8M, cada 8M siempre se conmemora este tipo de fechas. Lamentablemente con sus desventajas, eso sí, porque lamentablemente, ¿cómo les explico? Hay mucho incel que se aprovecha de la fecha, empieza a dar mucha desinformación, mucho lloriqueo, bla, 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 y entonces, ¿para qué andamos con cosas? Hay gente que se informa de estos temas tan delicados a través de portales de muy dudosa reputación. Permiso, voy a tener, se me olvidó hacer algo muy importante, que es silenciar este teléfono, que espero que no me haga mucho ruido. Pero eso es lo que pasa. Entonces, en Conejos Yoyo vamos a tratar de celebrar un poquito la fecha, por un lado, pero hasta por ahí nomás, la celebración, pero a su vez también vamos a hacer una reflexión crítica al respecto. Ahí van a cachar qué onda. Mira, en la primera parte de este episodio voy a mencionar ciertas mujeres del mundo del anime, en cual no es que sean las mujeres más perfectas o las más idóneas, sino que más bien algo que se puede reflexionar en esta instancia. Comenzamos con Utena. ¿Qué podemos hablar de Utena? Esta es una serie de los 90, si no mal recuerdo, o si no, de inicio de los 2000 más o menos, ya un clásico a estas alturas. Todo comienza con esta adolescente Utena, el cual entra a un colegio muy peculiar, donde los ricos se van a estudiar ahí. Entonces ellos tienen una tradición en cual tienen que heredar una especie de espada, también una suerte de princesa, algo así. Disculpen que no me acuerdo tanto los detalles, pero sí me acuerdo de que, claro, es una serie con alta referencia lésbica, mucha referencia también a la sexualidad adolescente. Em, Eso sí, debo admitir que Utena no es una serie fácil de leer, como que es la típica serie que hay que estar viéndola a cada rato, eh, lo cual yo no lo he hecho, pero aún así es una serie ya clásica. Lo que sí lamento bastante con respecto a Utena es que últimamente los jóvenes están leyendo Utena como si fuese la peor perversión que existe en el anime, incluso tratándola de ser una serie pederasta. En serio, no lo puedo creer. No sé si estamos viendo la misma serie, pero eso es lo que pasa. Entonces, como que ya pasa un momento en que el cual se está leyendo este tipo de series como si estuvieras, no sé, podrido,
a ver, ¿cómo lo explico? Una gente más joven, mucho más joven que yo, y ya pensando tan mal de la cuestión, yo lo encuentro impresionante. No digo que sea una serie perfecta, sino que más bien encuentro que es una serie que yo la recomiendo ver, que lo puedan ver sobre todo adolescentes, más allá del lenguaje críptico que tenga, pero es una serie muy interesante. Se la recomiendo harto. Y por favor no se dejen llevar por estos jóvenes mal pensados, el cual tratan a la serie de pederasta. Ya, sigamos con la siguiente. Ah, aquí hay otra serie de Utena. Aquí está la referencia lésbica tan obvia que les decía. Es irónico, a pesar de que, claro, tiene esa referencia lésbica, al final la serie se va para otro lado, sí. Al final es una serie que habla sobre la adolescencia, pero de una manera muy, muy, muy simbólica. Ahora sí, vamos con la siguiente serie. Sailor Moon. Aquí estoy destacando a las Sailor Scouts en general, porque a pesar de que Sailor Moon por sí sola no es el personaje más idóneo en cuanto a mujer fuerte, por así decirlo, pero si uno rescata el resto de las Sailor Scouts, como iba a decir, uno encuentra una enorme variedad de mujeres, obviamente cada uno con sus altos y bajos, pero al fin y al cabo una enorme variedad de mujeres. Muy interesante. Eh, es uno de los primeros referentes que tenemos de mujeres en el anime, considerando que la primera adaptación de Sailor Moon ocurrió en los 90, más o menos. Yo estaba en la básica cuando eso pasó. Permiso. Una cuestión que no he alcanzado. Mira, paréntesis, antes que siga hablando de Sailor Moon, les confieso de que estoy grabando de manera media apurada este episodio porque hubo un corte de internet, tenía todo mi material allá y entonces pasó de que estoy grabando como medio corto de tiempo, por lo menos tratando de alcanzar la luz del sol, que la luz del sol me aporta bastante en esto, pero a lo que voy es que me van a disculpar que esté medio apurada, pero tiene que ver con que estoy grabando medio tarde. Disculpen las molestias técnicas. Ya, pero sigamos con Sailor Moon. A ver, Sailor Moon es uno de los primeros animes que he visto. Así, me hubiese gustado haber visto mucho de la serie clásica de los 90, pero al final terminé viendo más la serie Crystal, que es esta especie de remake del anime, miento, del manga del Sailor Moon, porque cabe mencionar de que el anime de los 90 no es tan fiel al manga. Y hubo unos cambios, unas adaptaciones, mientras que Crystal es más fiel al manga. Entonces pasa ese detalle y bueno, cada adaptación tiene sus ventajas y desventajas. No porque la serie sea súper fiel al manga implica que esto sea perfecto. Es más, tengo entendido que una de las primeras cosas que más se le criticó a Sailor Moon Crystal fue que la adaptación, las primeras adaptaciones de Sailor Moon Crystal fueron más o menos en cuanto a animación. Probablemente hayan mejorado con la versión de Blu-ray, pero las primeras versiones de Sailor Moon Crystal eran más o menos nomás. Bueno, volviendo a las figuras femeninas de Sailor Moon, eh, bueno, a pesar de que Sailor Moon es una persona muy llorona, igual de alguna u otra forma es un personaje fuerte a su manera, lo cual hace bastante interesante y también la complementan harto el resto de las Sailor Scout como Mercury, Mars, Júpiter, Venus. Incluso a su manera la Chibiusa, a pesar de que al principio la Chibiusa era un personaje muy molesto al principio, después, bueno, después hubo como una referencia medio incestuosa, que es muy rara, ahí no sabría cómo explicar, pero aún así, de alguna u otra forma, Sailor Moon es un referente en cuanto a poder femenino, más o menos. Eh, o eso
se intentó hacer. Ahora, antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero mencionar una fake news que ha rondado mucho en torno a la creadora de Sailor Moon, que es la Naoko Takeuchi, en cual dice o se afirma que las Sailor Scouts, refiérase la Mercury, la Júpiter, Mars, Venus, era la inspiración para sus amigas, algo así, o las amigas que nunca tuvo, las amigas que nunca pudo tener, lo cual es bastante falso. Después hay un artículo que está rondando por ahí en cual hace un fact-checking de esa afirmación y dice que no era tan así. Es más, la autora de Sailor Moon era una persona que igual le iba bien, tanto a nivel universitario como a nivel de mangaka, y le ha ido incluso muy bien en sus inicios, incluso antes de la publicación de Sailor Moon. Entonces, este relato de que ella era la pobrecita, que no era tan exitosa y que se tuvo que inventarse amigas con la Sailor Moon, no, no es tan así. Bueno, ahora sí vamos con el siguiente ejemplo. Aquí está la Sailor Scouts. Vamos con Ranma. Este es un ejemplo bien polémico. Para aquellos que no conocen Ranma, eh, este tiene que ver con unas pozas, unos estanques de agua que son malditos y que son mágicos. Entonces, esto hace que la persona que caiga en esos pozos transforme, ya sea en un animal, en una persona específica. Bueno, en el caso particular del protagonista, Ranma, se transforma en una mujer. Y hay otros personajes que se transforman en animales. Entonces ahí va esta regla de que ya a través del agua caliente es Ranma varón, agua fría, Ranma mujer. ¿Y por qué la pongo en esta lista de mujeres referentes? Más que nada porque es cierto que es una serie con un fuerte componente erótico, ecchi. Aún así es como una de las primeras referencias de disidencia que tenemos nosotros en cuanto al anime, por lo menos de lo que nos llegó a finales de los 90 e inicio del 2000 aproximadamente. Obviamente ha generado mucha polémica en su momento, sobre todo de que era una animación donde mostraban sin ningún tapujo los senos de los personajes, sobre todo los senos de Ranma. Entonces, tenía ese detalle erótico, como les digo, lo cual esto ha generado de que los canales de televisión estuviesen obligados a generar una especie de carátula o categoría, mejor dicho, donde dividen los dibujos animados en distintas edades, ya sea, supongamos, menores de 10 años, sobre 12 años, sobre los 17 años y así. Entonces, no sé si ayudó este tipo de medidas, pero por suerte no se ha censurado Radma y eso es muy bueno. Ahora no sé si ahora sea el mejor referente femenino Radma actualmente. Ahí habría que cuestionar un poquito al respecto, pero sí debo admitir de que hace falta este tipo de figuras en unos tiempos donde la transfobia está muy de moda. Es cierto que Ranma técnicamente no es una figura trans propiamente tal. eh, yo creo que va más al tema del género fluido, más que una mujer trans propiamente tal, que ojo, son dos categorías distintas que no quiero irme al típico debate de género y sexo ahora, pero sí quiero aclarar de que Ranma técnicamente no es mujer trans, sino más bien un personaje que su cuerpo se transforma, cambia. Y cambia de manera muy rápida, a diferencia de el típico cuerpo trans, en cual pasa por un proceso muy largo para hacer su tratamiento hormonal. No sé si me entienden. No, no estamos hablando del mismo proceso. Entonces, a pesar de eso, igual encuentro que Ranma sigue siendo relevante a pesar de esta desventaja que estoy contando,
igual encuentro muy relevante la figura de Ranma, sobre todo cómo a los niños les educas con ver otras opciones de sexualidad o de género, en este caso en particular. Incluso ahí da para pensar qué pasa con la relación entre Radma y Akane, que tampoco uno puede decir, ¿sabes qué? Esto es una relación heterosexual típica, sino que como está la presencia del Radma femenino, entonces hay algo de la sexualidad que cambia al respecto. Bueno, eso es Radma a grandes rasgos. A ver. Bueno, aquí estoy con una imagen donde están el resto de los personajes, que por cierto el panda es el papá de Ranma, el cerdo es Ryoga, que primero aparece Ryoga, después aparece, o sea, primero aparece el cerdo y después aparece Ryoga. Tenemos a la Kane, tenemos a Champlu, bueno, me van a disculpar la poca exactitud de los nombres. ¿Y cómo era que se llamaba este otro caballero? ¡Oh! Maldición. Lo único que me acuerdo es que este caballero se transformaba en pato, en ganso o algo así. Uy, debí haberme informado de eso al principio, pero whatever. En la que no se transforma en animal es Ukio, y es el otro que lo criticable que tiene esta serie Ranma es que todos los personajes femeninos, o casi todos los personajes femeninos, están atraídos por Ranma. Es una locura. Y además hasta se pelean por él. Y entonces más encima las peleas que se hacen, los desafíos, son impresionantes. Sí. Es una locura. Bueno, sigamos con el siguiente ejemplo. Olivier Mira Armstrong, la reina de hielo. Permiso que tengo mi alergia. A ver. Tengo entendido que este personaje aparece en Full Metal Alchemist Brotherhood, que cabe mencionar que Full Metal Alchemist tienen dos adaptaciones animadas. Una que se hizo a inicios del 2000 y una segunda, el Brotherhood, que es del 2010. Y la gracia que tiene Brotherhood en relación a la otra adaptación es que es más fiel al manga o toma más elementos del manga. Entonces me imagino que este personaje se perdió en la primera adaptación. Ahí me corrigen después si estoy hablando por cabezas pescado, pero tenía entendido que ella es de Brotherhood, o por lo menos se salió en esa adaptación. ¿Qué onda ella? Ella es una importante militar dentro de esta especie de ejército de alquimistas. Bueno, le llaman la reina del hielo porque ella está en una fortificación muy grande en una región muy helada en el mundo de Full Metal. Em, no es solo el típico personaje choro, que malote, sino que también habla también de una cierta inteligencia y cómo ella trata de abordar esta conspiración que está detrás de todo este tema militar, que, a ver, un mini spoiler. Hay un sacrificio en torno al mundo de Fullmetal Alchemist, hay unos malos, por así decirlo, el cual quieren hacer un gran sacrificio. Y para eso tienen que hacer una especie de ritual mágico, de alquimia, mejor dicho, muy grande, para que eso se logre. Y entonces me acuerdo que es tan complejo ese ritual que incluso había que construir un montón de túneles claves para que ese ritual se concretara. Entonces hay un momento donde ella se da cuenta de que el ejército es una herramienta para lograr ese objetivo de eh, esta ritual que yo le estoy contando. Ella se percata que hay algo muy raro, que el ejército no es que sea algo santo, sino de que es una herramienta para conseguir el objetivo. Entonces hay un momento donde ella se avispa y, bueno, no voy a hacer los grandes spoilers de Fullmetal Alchemist, y encima no me acuerdo de los detalles, pero sé de que ella se da cuenta
y hace cosas al respecto. ¿Qué suena tan fuerte acá? Bueno, bueno, pero básicamente es eso, es un personaje que tiene el rol de decir, ¿sabes qué? Yo me avispo, aquí me doy cuenta que aquí hay algo raro, aquí me doy cuenta que hay enemigos muy raros que están haciendo cosas extrañas, aquí tengo que tener mi rol como gran militar que soy y lucho por el honor al país también. Entonces, eso es lo que yo destaco de este personaje a grandes rasgos. Ya, sigamos. Lane. Este es un rol que muy raro que puse aquí. No es el típico personaje fuerte como ella, sino que más bien este personaje Lane, eh, lo que yo le destaco es cómo ella se adentra en un universo que era propiamente masculino, que es el mundo de la tecnología. Ahora, eso sí, la volada de ley es súper fumadísima, a tal nivel de que, como que, yo creo que hay un momento que nos encontramos con Dios prácticamente. Pero sí, es una serie, sí, muy compleja, tan compleja como Evangelion, lo cual, obviamente, no hay que sorprenderse si no te entendiste nada. Es la típica serie donde hay que leer con guía. Pero aún así rescato a este personaje por el hecho de involucrarse y meterse los pies en el agua y atreverse a estar en un mundo tecnológico tan peculiar como lo que le toca a ella, sobre todo considerando que ella le toca la muerte extraña de una compañera de curso que se supone que se murió, pero llega un mail post-mortem en cual le da un montón de aire misterioso a las circunstancias de esta muerte y eso es lo que motiva a Lane a que se adentre en el mundo de la tecnología. Lo cual después, claro, se torna muy fumado, vemos a Dios o lo que parece ser Dios y bla, 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 bla. Bueno, pero aún así, bueno, estoy tratando de evitarme los spoilers y no les voy a mentir. Hay detalles que no. Pero aún así, recomiendo harto Lane. Yo creo que habrá algún momento que quizás la revea si es que el tiempo me favorece. Y más aún de que también necesito ver más cosas. Ese es lo otro, de que cuando uno reseña muchas cosas, siempre tenéis muchos pendientes. Y para más remate, paréntesis, como tengo el compromiso de verme de nuevo Terranigma y espero terminarme un libro, que ahí espero mostrarlo pronto, entonces está complicada la cosa. Bueno, pero me van a disculpar la poco información que estoy dando de Lane, pero insisto, la recomiendo harto. Ya, ya lo consideramos un clásico e insisto, creo que es cortita más o menos. Yo creo que si no son 12 episodios, son 24 más o menos. Pero estamos hablando de una serie más o menos corta pero sí, hay que leerse igual algunas guías para entender la voladita fumada de esta serie. Bueno, sigamos. ¿Está ley? Bulma. Bueno, ¿para qué andamos con cosas? Dragon Ball es una serie, bueno, con enorme fanaticada, sobre todo masculina, también de mujeres, para que andamos con cosas, pero principalmente masculina. Eh, Al principio, el primer Dragon Ball es una serie más de aventuras, y después cuando ya pasa y evoluciona al arco de Dragon Ball Z, ya implica eh, más batallas, más desafíos, siempre como la lucha entre no sé, no, más que el bien y el mal, es como la lucha entre la Tierra versus el universo, algo así. Es que lo pongo en duda, la típica frase del bien y el mal, porque al principio Vegeta era un villano,
pero después pasa a ser un aliado de Goku. Entonces, no es tan absoluto todo ese tema de los villanos. Y yo creo que ustedes saben mejor que uno qué pasa con los personajes, y más aún de que les voy a confesar algo, que estoy muy desactualizada con los últimos Dragon Ball que se han lanzado en los últimos 10 años, 12 años más o menos, eh, y peor aún, eh, sé que he visto algo de Dragon Ball Z, pero no del, pero así como muy saltado. Y, como que conozco los personajes más relevantes, pero el problema está de que, insisto, estoy muy desactualizada y sobre todo estoy, reitero, desactualizada con el mundo del Dragon Ball Super. Eh, Perdón, me traspapelé. Pero a lo que iba yo. Pero a pesar de todo eso, hay veces de que la serie tiene una suerte de luces donde hay personajes femeninos que se destacan bastante, a pesar que es una serie con un montón de personajes masculinos, hay minas que se destacan y una de ellas es Bulma, que al principio de Dragon Ball, en el primer Dragon Ball, ella es la persona que construye esta maquinita que ayuda a seguir, miento, a encontrar las bolas del dragón, las esferas del dragón, perdón, estoy como los españoles, son las esferas del dragón, whatever. La cosa está de que eh, a veces, hoy estoy con un lag terrible, perdón, a ver, sigamos. Bueno, la cosa está de que Bulma, a pesar que quizás no sea el personaje femenino mejor referente, no es de eso, pero aún así hace un rol muy importante en entregar esa maquinita con el tema de las esferas del dragón, una labor que era antes imposible y ella lo apoyó, porque después hay momentos donde es necesario buscar las esferas del dragón a contratiempo y eso ayudaba bastante. Yo sé que los fanáticos de Dragon Ball saben mejor que yo y captan mejor que yo qué mujeres son las que más destacan en esta saga, en esta franquicia, mejor dicho. Bueno, así que sí que aquí muestro a Bulma que este aporte tecnológico a la franquicia de Dragon Ball, que incluso ha envejecido muy bien. Ya, sigamos. Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell. ¿Qué podemos decir al respecto con Ghost in the Shell? Que, a ver, irónicamente me acuerdo más de la segunda película de Ghost in the Shell, hablo de las clásicas, porque de ahí hay un montón de Ghost in the Shells, unas series más nuevas para mi gusto, en realidad son viejas, pero para mí son eh, nuevas, entre comillas. Entonces hay como distintas representaciones de Motoko Kusanagi. Aún así, la de la primera película me gusta más en cuanto a diseño de personaje, porque de ahí después el personaje se hace un tanto más waifu a mi gusto. No sé, me gusta más como ese diseño de entre que juegan con lo femenino y también con lo andrógeno, que eso me gusta mucho. Eh, bueno, también es un personaje de que eh, aporta o ayuda con esto de reflexionar qué pasa con esta existencia robótica, qué pasa con el alma, qué pasa con la existencia humana más allá de las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, gente, me van a disculpar que estoy calculando el tiempo, estoy cerca del corte comercial, así que necesito revisar algo, ya vuelvo. Ya entiendo. A ver, me falta yo el incuyo y las mujeres problemáticas. Ya. A ver, finalicemos este tema con Motoko Kusanagi de que hay distintas representaciones de ese personaje, porque hay varias series, tengo entendido yo.
Me van a disculpar el hecho de no haber revisado estas series, pero sé que son distintas, sobre todo en temas de diseño de personaje. Sumado además que Ghost in the Shell es una franquicia muy grande. Lo que pasa es que la primera película de Ghost in the Shell se ha tornado un clásico instantáneo. Entonces, es más aún de que lo que me gusta de la primera película, o de lo que me acuerdo, es que la Motoko no es tan waifu, a diferencia de otras representaciones que hay. Siendo que incluso su representación en manga es bien, bien, bien waifu. Whatever. Así que, bueno, Ghost in the Shell es una franquicia muy grande. Incluso tiene hasta videojuegos, tengo entendido. Así que me van a disculpar de no haberme informado cómo corresponde de este personaje. Yo creo que tendrá pendiente su visita la franquicia de Ghost in the Shell. Ahí voy a cachar qué onda. Aquí están las distintas representaciones que yo les contaba. Es irónico porque en la primera película hay un momento donde aparece media desnuda Motoko, pero irónicamente no se ve tan sexualizada como a diferencia de su versión en manga y esta otra serie de anime que aparecen en un costado derecho. Lo que tengo pendiente es ver la película donde aparece esta versión live action y, bueno, la actriz que hace Black Widow, no me acuerdo ahora el nombre, Scarlett Johansson. ¿Sabes qué? Antes de terminar esta cuestión voy a hacerlo decente. A ver. Ah, que es inteligente Google. Scarlett Johansson, sí, estaba bien. La actriz que hace la versión live action de Motoko Kusanagi es ella. Yo sé que ha habido harta polémica porque querían una actriz asiática, el público, y al final sacaron ella, pero no sé, desconozco qué tal es la película, así que ignoro al respecto. Ya, voy a pausar hasta acá esta parte, así que volvemos. Perdonen, ¿llego tarde? Ya llega a Energeek un estreno que no te puedes perder. La familia crece, Marble Boy. No es tan antipático. Se juega en la dificultad más alta, permite trucos y tiene un humor picaresco. Acompáñanos cada semana en los análisis de la política chilena y del mundo, con Simón y los destacados panelistas. Pero en serio, el mejor programa para mantenerte informado, formar opinión y no olvidarte del nerd interior. Sé fan de la política en El Juego de la Política. Todos los miércoles, 16 horas, solo por Energeek, tu energía fan. Grog, escúchame con cuidado. El calcio que tenemos es muy escaso. Es suficiente únicamente para hacer funcionar un ciclotrón. Las operaciones de despegue pueden efectuarse completas usando un solo ciclotrón, pero no deben tardar más de 1 minuto. ¿Wrestling o Sport Entertainment? Acá hay un poco de ambas. Brawl te trae los mejores datos, los mejores debates, los mejores concursos y toda la locura de sus participantes. El show de lucha libre más impredecible de todos. Brawl, todos los sábados, 21 horas, en Energeek, tu energía fan. Papagayito a volar cuando acaba
acaban de nacer, su colita han de mover, chu, 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 chu. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer, su colita han de mover, chu, 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 chu. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer, su colita han de mover, chu, 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 chu. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer, su colita han de mover, chu, 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 chu. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer, su colita han de mover, chu, 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 chu. Ya, pajaritos a volar. El programa de reparaciones de consolas y juegos más autoboicoteado de Chile. El Mario con el Yoshi, junto a Mario y Kochi. Diviértete con las historias y noticias del mundo ñoño, con nuestros conductores más random de Energic, en donde te intentarán enseñar y guiar en el mundo de las modificaciones. Todos los viernes a las 21:30 horas Chile, en Energic, tu energía fan. Y el mismo de siempre soy. Hola gente, espero que estén muy bien. Yo soy Marcia o Wendy, como les guste. Recuerden visitar el sitio de Energic, donde ahí van a ver varias cositas. Lo otro, visiten el Instagram de Conejos Yoyos, donde ahí estaré informando más al respecto. Y sí, hay que actualizar más redes sociales. Ay, de venir call center. Of course. Ya, whatever. A ver, sigamos con este tema. A ver, tenemos a Yolín Cuyo, que estaba pendiente de la sección anterior, en cuál es una de las protagonistas de JoJo's Bizarre Adventures, para ser exacto, del arco 6. Hay personas que cuestionan harto a esta figura, ya que justo es el personaje donde queda la escoba en el universo JoJo. Entonces es como uno duda de Araki si tuvo buenas intenciones con eso, de que justo con ella se acabe el mundo. Eso es como lo que uno se cuestiona. A pesar de eso, esto ha generado un sistema nuevo para el arco o sea, para los arcos de JoJo, en cual los nuevos universos se hacen canónicos a pesar de que son de otra línea temporal. Y eso es bastante interesante. A ver, ¿qué onda con Yolín? A grandes rasgos, bueno, ella es la hija de Yotaro, en cual le hicieron un montaje. Esto derivó en que estuviese pasando por un proceso judicial. Ese proceso judicial va muy mal, lo cual a la larga esto ha hecho de que ella esté condenada por 15 años de cárcel, así, muy largo su condena. Y esto ha hecho de que, bueno, cuento corto, ella obtiene un stand, lo cual esto le facilita vivir dentro de la cárcel, que no es fácil, y esto hace que a la larga después salga de ahí, pero no es tan fácil porque el desafío es poder salvar a su papá, que le quitan la memoria y le quitan el alma. Entonces, es un tema bien complicado y entonces la pasa muy mal ese personaje. Me atrevería a decir que es como un yoyo bastante sufrido. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, perdón, igual sonó el alarma, que generalmente tengo una alarma a cierta hora y eso significa un pequeño detalle. Denme un minuto. Tengo un medicamento que tomo a esta hora. Ya, aprendí a tomar los medicamentos sin agua, pero whatever. A ver, ¿qué decimos sobre este personaje? Que es un yoyo bien sufrido. Es el único rol femenino protagónico que tenemos hasta ahora, pero habría que evaluar qué pasaría después, considerando que ahora tenemos a Jojo Lance y tenemos a Dragona. Habría que ver qué pasa con ese tema.
Bueno, whatever. Eh, Vamos ahora a hablar de unos personajes que quería hablar brevemente antes de ver otra sección del programa, que son las mujeres problemáticas que parecen mujeres así bien bacanes, pero que uno no sabe qué onda con estos personajes. Comenzando con mi casa de Shingeki no Kyojin, que bueno, es un personaje muy talentoso dentro de su universo, pero que lamentablemente yo creo que el principal problema que tiene ella es que al final se convierte en la esposa de, o la, a pesar que no está casada, pero es como el interés principal del protagonista, que después ese protagonista se corrompe mucho. eh, bueno, más allá de los spoilers que me voy a comer de Shingeki no Kyojin, eh, ese es el problema con este tipo de personaje que pasa mucho en el anime, que hay cosas que son muy interesantes. El problema está de que tratan de diseñar los personajes solamente para favorecer al protagonista. Y ojo, no es que sea un pecado ese cliché, pero la gracia está de que los personajes se desarrollen mucho más allá de esos clichés. O por lo menos eso pasa con mi casa. Bueno, igual yo sé de que tengo pendiente harto de Shingeki y yo sé de que ahora se viene la última parte de Shingeki, que debería ser ya al final como corresponde, pero whatever. Pero ese es el problema, de que el problema con este tipo de personajes, y reitero, es que no son personajes como independientes por sí solos, sino que depende demasiado de sus juzgando, por así decirlo, como para tener sentido dentro de la trama. Ahora yo sé de que la gente que cacha más Shingeki cacha más cosas, yo cacho menos, yo estoy chamullando solamente. Pero eso sí, he leído bastante críticas de que al personaje no la tienen considerada como un personaje típico fuerte. Claro, es muy talentosa, sí, pero el problema está de que siempre depende de ese juzgando que está ahí. De ahí tenemos a Rika Chan de Higurashi. Ahora sí que esta la puedo decir harto. A ver, contextualicemos. Higurashi es una historia que se ambienta principalmente en un pueblo de estos de campo que hay en Japón, Hinamizawa creo que se llama. Entonces, tenemos a Rika, el cual miento, pertenece a uno de los miembros fundadores del pueblo ese de Hinamizawa y que ha tomado un rol muy protagónico en la polémica con respecto a esta embalse, creo que se llama, que va a inundar el pueblo de Hinamizawa, lo cual y después esto deriva en toda esta maldición donde se mueren distintas personas asociados a ese embalse, incluyendo sus familiares. Entonces, técnicamente, Rika-chan es un personaje muy fuerte, muy maduro. El problema está de que está condenada a vivir y morirse en todas las líneas temporales habidas y por haber. Eh, entonces, es terrible. Entonces, es cierto, reitero, es un personaje bastante fuerte, muy interesante, todo lo que quieras. Pero el problema que tiene es que está con una maldición en cual está condenada a siempre a salvar el día, ya sea a Keiichi, a Mion o, o Chion, Orena. Entonces ella espera de que todo salga bien. Me olvidé de Satoko, pero permiso. A lo que voy es que ella espera de que todos sus amigos estén bien. El problema está que siempre sus amigos están condenados a morirse y estar en un loop infinito de maldiciones eternamente. Entonces, esto hace de que el pobre personaje sufra una maldición eternamente y que constantemente tenga que experimentar el dolor físico, que ya es una rutina para ella.
Bueno, contextualicemos también de que Higurashi no Nakukuro ni tiene un anime que inicial del 2006, que de ahí después tiene sus otras temporadas y de ahí tiene una temporada nueva a partir del, no sé si es el del 2018 o del 2020, el cual ya es como un nuevo arco que recuenta las cosas que pasaron ya en los arcos iniciales del 2006. Y otro, cabe mencionar que el sistema de arcos de Higurashi no es del sistema de arcos de Yoyo, por ejemplo. Este es un sistema de arcos muy inspirado en la cuestión de las novelas gráficas que tiene esta serie, que tengo entendido que incluso está disponible en Steam. Ojo al respecto. Así que, bueno, eso es lo que me toca con estas mujeres problemáticas que quería traerles, que no quería traer solo mujeres fuertes, bacanes, sino que quería un momento de reflexión al respecto. Bueno, ahí está una adaptación, o sea, el opening inicial de Higurashi y una adaptación redibujada de ese opening. A ver, vamos a hablar de un tema muy polémico que tiene que ver con problemáticas vigentes en el mundo geek. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente problemas asociados a cosas de machismo. Más aún de que es un tema que es lamentable, el cual no les he visto solución al corto plazo. Es más, es un problema que lo llevo viendo fácilmente hace 10 años y como que no ha mejorado mucho al respecto. Comencemos. Advertencia, eso me olvidé mencionar. Advertencia, hay temas que van más allá del género. A ver, con esto no se niega el género, sino que más bien es un tema tan complejo que perfectamente puede ir más allá de eso. Ojo al respecto. A ver, primer problema, crecimiento de agrupaciones estilo incel en distintas partes del mundo ñoño. A ver, ¿a qué le llamo agrupaciones estilo incel? Estamos hablando de agrupaciones muy sectarias en cual tienen mucha compatibilidad con todo lo geek. Y hay algunos que son, bueno, más evidente, los incels. Ojo, los incels no es un insulto. Incel se llaman a sí mismos a un grupo de hombres, el cual, eh, ¿cómo les explico? Ellos aseguran de que nadie los pesca, las mujeres no lo están tomando en serio porque ellos tienen algo en cual los repele y como que hay un sistema en cual las mujeres repele a estos chicos y por eso se llaman celibato involuntario. No hay que confundir con el celibato de un cura, por ejemplo, que ese es de forma voluntaria. El celibato que ellos afirman, ellos dicen o ellos afirman decir, tiene que ver con un celibato que no lo pueden controlar. Y ellos aseguran de que ellos tienen derechos para tener sexo con mujeres. Entonces, ojo, que estos no son los únicos que hay de ese estilo. Están los del Men Going to the On Way, están los Pickup Artists, están los del Men Right Movement, eh, eh, o algo así como los derechos de los hombres, algo así que, ojo, no son derechos humanos, sino que son derechos que ellos exigen, lo pongo muy entre comillas, en el costo de otras personas. Entonces, ese es como el tema problemático con este tipo de grupos, que no son personas que estén a favor de los derechos humanos o que estén protestando o que estén exigiendo cosas en el gobierno, sino que incluso hay algunos que hacen hasta atentados terroristas. No estoy exagerando, que ellos hacen atentados terroristas, por lo menos tipos que dicen ser incels y hacen ataques. Tendría que hacer el enlace, pero a lo que voy es que están esos grupos. De ahí tenemos otro problema parecido, que,
o muy asociado al punto anterior, que tiene que ver el crecimiento de la transfobia por grupos conservadores como incels y TERF. A ver, antes de seguir con eso, TERF es muy parecido a incel, pero con la diferencia que tiene que ver con mujeres que agarran a ideas transfóbicas y entonces ellas dicen ser como las elegidas, las únicas que pueden pertenecer a estos grupos, pero en realidad solamente son un grupo sectario en cuanto al tema muy biologicista, por así decirlo. Y ellas consideran solamente las mujeres biológicas, entre comillas, lo pongo entre comillas, como las únicas feministas que deben pertenecer a ese grupo. Entonces, esto ha hecho de que muchas adolescentes agarren papa con el tema TERF y se sumen a grupos sectarios, a grupos conservadores, en cual empiecen a discriminar a grupos trans sobre todo. ¿A qué me refiero con grupos trans? Estamos hablando de gente que no está conforme con el género que se fue asignado al nacer y entonces ellos tratan, dependiendo de sus privilegios, tratan de, bueno, cambiarse el nombre, hacer una terapia hormonal dependiendo del caso. Entonces, se supone que hay algunos países que tienen consagrado esos derechos para la población trans. El problema es que hay todo un lobby para que tú te desinformes y tú tengas temor, por ejemplo, lo clásico, que mutilen genitales, como dicen por ahí, o que van a convertir a los niños en tal cosa, y así, pues. Entonces, bueno, incluía a los incel acá y a las TERF porque el tema ya va mucho más allá de simple hombres machistas. Esto también tiene que ver con mujeres machistas, ojo al respecto, en el cual están metidos en esta cuestión del crecimiento de la transfobia. Aumento de la violencia online hacia creadoras de contenido. Eh, Me tocó leer el caso de una creadora de contenido de YouTube que la vengo conociendo hace muy poquito. Ella hace fanarts, hace videos. El problema está de que ella se metió con un tema muy peliagudo, en el cual hay gente que decía de que no se metiera en eso. eh, yo entiendo el sentido de esa persona que quería finalmente hacer una cuestión objetiva, crear un video con cierto criterio crítico al respecto, pero se metía en un tema muy peliagudo y lamentablemente se topó con el fandom, un fandom muy tóxico en el cual eso ha hecho desgastar la salud de esa persona con intentos suicidas y no, nada bien. Entonces, no, bueno, voy a dejar ahí para que adivinen qué nombre es. No lo voy a nombrar por ahora, pero sí lamento mucho que este tipo de situaciones pasen, más aún de que, claro, siempre se quejan de que por qué falta de objetividad, que aquí, que allá, pero a la hora de los que hubo, los misma gente que demanda eso, ellos son los mismos que hacen aumentar la violencia en Internet. Entonces, esa es como la parte contradictoria del asunto. Entonces, no es solo una demanda por espacios seguros, sino más bien la garantía de poder hacer contenido con la mínima libertad de expresión que se puede dar. Bueno, de ahí otro problema que le veo al algoritmo es sobre representación de contenidos negacionistas de la violencia de género. A ver, ¿a qué me refiero con eso? De que lo clásico, no sé, se habla mucho, no sé, la típica, la tipa que mata a alguien, pero no se habla, no sé, los femicidios que hay en México, por ejemplo, como que, o sea, se habla, sí, en ciertas partes, pero dependiendo de tu algoritmo también. Entonces, una cuestión que me ha pasado bastante es que me ha tocado gente
que no tiene idea del tema, no, hay gente que asume que la violencia va por ambos lados. El problema está de que mm, hay como, a ver, no es que las mujeres sean unas santas, no, 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 aquí no va por ese tema, sino de que es un tipo de violencia muy peculiar en el cual hay un tipo de mujer que queda muy mal parada en este tipo de violencia, por así decirlo. Obviamente, si es una persona muy rica, muy rica, quizás esa violencia se dé de forma distinta. Me refiero, por ejemplo, al caso Heyer, que espero también comentarlo en algún momento, el caso Heyer, pero a lo que voy es que aquí, a ver, con esto no quiero hacer una competencia de opresiones, porque si es por eso, tendríamos que hablar, por ejemplo, de José Buenante, que es uno de los casos, uno de los primeros detenidos desaparecidos en democracia, y quien lamentablemente, con suerte, un libro habla sobre eso. Eh, pero a lo que voy es que ese tipo de violencia existe, de gente que tiene la mala juega, de la mala suerte de tener un pololo muy tóxico, el, el cual le hace la vida a cuadrito, es muy difícil sacárselo de encima, hay que hacer milagros judiciales para sacárselo de encima, y hay incluso el típico que hay que suplicar para que apoye, por ejemplo, si hay un hijo en común, sacar la pensión alimenticia. Entonces, ese tipo de cosas que estoy contando, eso no se muestra con el algoritmo que uno tiene, sobre todo los algoritmos que son medio fachoides, no te muestra esa realidad. Entonces, ahí el dilema de que hay mucho negacionismo en esta situación, y también lo típico que pasa es que hacen notas muy tendenciosas donde lo único que buscan es morbo y ganar estadísticas, obviamente. Bueno, sigamos. Desinformación sobre temas de género tanto para hombres como para mujeres. Esto va muy acompañado con el del punto anterior, de la sobrerepresentación del contenido negacionista, que es inevitable acordarme, por ejemplo, lo que cuando recién salió todo este tema de el acoso callejero, que este es un tema que salió sobre todo antes de pandemia, antes del 2019, estaba muy de moda artículos tendenciosos donde tú no te informabas nada del tema. Por ejemplo, les paso un dato. Generalmente los primeros acosos callejeros que sufre una mujer ocurren cuando aún es adolescente. Eso significa básicamente que hay un montón de pederastas ahí afuera joteándose a cabras chicas y que les resulta la cuestión y que es muy complicado denunciarlo. El problema está de que deberías informarte de eso a través de noticias, pero eso no pasa. Y lo que hacen las noticias es informar de otras cuestiones, por ejemplo, de Moai Piropero, que una melda de noticia, por cierto, pero eso es lo que generalmente pasa, de que eh, de verdad en Internet hay mucha desinformación al respecto. Lamentablemente el tema género es un asunto más de especialidad, no una temática que se baje como corresponde. Con suerte eso lo abordan agrupaciones feministas, pero que esto vaya más allá de los grupos feministas, no tanto. Y bueno, y reitero que, eh, eh, bueno, si a esto le sumamos el crecimiento de agrupaciones estilo INSET, este tema se hace muy turbio. Sigamos. Aclaración, tener el celular no garantiza estar más informado sobre contingencia. A ver, no sé si se acuerdan de que una vez hice un especial de noticias acá, donde hice una guía no tan académica, pero sí más o menos útil para poder diferenciar noticias falsas, verdaderas, qué pasa con los likes, qué pasa con el algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y hay que aclarar una cuestión de que el tener celular no garantiza nada. Todo lo contrario, muchas veces la gente se informa de cabeza de pescado a través del celular. Es cosa de ver todo lo que ha pasado con la cuestión de la pandemia, porque ha crecido bastante todo este discurso de los antivacunas. Eh, es más, yo me entero de todo lo que hacen los antivacunas con una página de Twitter de negacionistas y las cosas que ellos creen, las cosas que ellos se tragan, es impresionante. Y solamente por tener un celular con un algoritmo de Melda. Así que así de, de Melda es la cuestión. A ver, esto algo comenté antes, pero reitero, prensa que le da prioridad al clickbait, sin importar las consecuencias que lo emiten. Este es el típico ejemplo que va mucho más allá del género, y es como queremos, no sé, informarnos de algo muy relevante, pero no se puede porque lamentablemente el clickbait está presente. eh, es como que, no sé, es más importante que Pailita se quejaba de que de los militares, o sea, que no había militares, bla, 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 pero no sé, no te informas de que, no sé, el caso de corrupción de turno, bla, 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 bla. Entonces, esto, reitero, esto va muy conectado con lo que con todo lo que les estoy comentando anteriormente. A ver, reitero, aquí está el tema de la prensa y hoy otra vez estoy con el lag. Y sí, me estoy desconcentrando porque hay alguien que está limpiando el auto afuera y entonces se me van un poco las ideas al respecto, pero volviendo al tema del clickbait. eh, y ¿qué sucede? De que lamentablemente no hay incentivos a los medios de comunicación para que puedan invertir en artículos que sean más interesantes. Con suerte esta interferencia, CIPER, por lo menos para el caso chileno, y uno que otro medio internacional, pero en general como que los medios tienden a hacer más noticias cortas, con mucha prioridad a este titular que llama la atención. Que ojo, no es que sea un pecado, el problema está de que hay veces que el titular no te informa nada. Entonces, supongamos, el titular dice A, B, C, pero la noticia es X, Y, Z. Ahora no tengo como mejor ejemplo de clickbait, pero eso es lo que pasa. ¿Y cuál es el problema? De que te obliga a leerte el artículo entero, pues, dándole más estadísticas a ese artículo. Y el problema está de que eh, como que al final no haces nada para desincentivar ese tipo de prácticas. A ver, otro tema aquí importante a mencionar. Redes sociales incentivan las peleas online, donde algo chico que se soluciona con conversación presencial se torna un conflicto eterno en Internet. Es inevitable acordarme de la prefuna a Pedro Pascal, el cual yo creo que esa era una polémica forzada y claro, como estaba escrito de manera súper tendenciosa o de, de manera tan peculiar que la gente se indignó y es como, ¿cómo se te ocurre andar prefunando a Pedro Pascal de esa forma, iluminada de Melda? O eso se leyó así. Entonces, ¿qué sucede? Que esta tipa que escribió ese tema de Pedro Pascal, la tipa simplemente escribió la cuestión en el almuerzo y después se dio cuenta de que sin querer queriendo la cuestión se hizo viral y apareció en un montón de fanpage y así una tremenda cuestión. Entonces, el problema que tienen las redes sociales es que está hecho para generar conflicto, está hecho para generar drama. Entonces no tenéis como una instancia donde digas, ya sabes que quiero hacer un mensaje y que ese mensaje pueda llegar y sea más positivo, por así decirlo.
Permiso, voy a ver qué es lo que me queda para finalizar. Ya. Lo que pasa es que estoy como a punto en el tiempo, así que quería revisar antes. A ver, primero que todo, tengo pendiente hablar sobre cultura de la cancelación y la funa, que son, como dicen en la pantalla, son dos fenómenos distintos. Adelanto, se mezcla la denuncia con violencia online. Entonces ya estamos en un momento del tema online donde se mezcla estos dos fenómenos. Permiso. Bueno, vamos a dejar esto acá para decirles que recuerden visitar Energeek y las distintas señales que tiene Energeek. También recomiendo visitar Conejos Yoyos, sobre todo la página de Instagram, que ahí tengo hartas cositas. Igual tengo un TikTok, pero no lo estoy actualizando mucho. Me van a disculpar que este tema está muy denso, y más aún de que me hace falta mi agüita, que me olvidé. Pero espero hablar esto a fondo, pero esto va a ser un tema muy denso y como siempre me voy a demorar. Ya, pero ahora sí voy a dejar estas cosas preciosas, este gatito, este conejito. Ahora sí, nos vemos, cuídense, nos vemos, chao, chao.